Voy a compartir pantalla. A ver, PowerPoint, acá estoy. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Entonces, hoy vamos a ver algo que lo vamos a... Lo podríamos ver rápido, pero lo vamos a ver así en detalle, porque lo vamos a usar bastante. Y me parece una buena manera de ejercitar las cosas que vimos hasta ahora. Lo que vamos a ver es una expansión adiabática de un gas, ¿ok? O sea, vamos a agarrar un proceso, ¿ok? Ahora vamos a discutir bien qué quiere decir todo esto, pero vamos a hacer un proceso adiabático, ¿ok? De un gas. Vamos a expandir un gas y vamos a estudiar el proceso adiabático. ¿Qué quiere decir eso? Eso ya hablamos de proceso adiabático, quiere decir que yo el gas lo tengo aislado a nivel de calor. ¿Está bien? Adiabático quiere decir eso, o sea, tengo una cavidad y en este caso hablo de una expansión, o sea, voy desde este punto azul, que me ven acá el cursor, a este otro punto azul, ¿ok? Y lo que hago es aumentar el volumen, por eso hablo de expansión, pero lo mismo si fuese al revés, fuese de volumen B al A, fuese una compresión. ¿Ok? Entonces fíjense que acá hay una cosa primero que veo en este gráfico, que es, si yo agarro un gas, ¿ok? Y lo expando, ¿qué va a pasar con la temperatura de ese gas? Disminuye. Y va a disminuir, ¿no? Fíjense que acá hay dos curvas que estoy poniendo. ¿Qué son estas dos curvas? Las Isotermas. Las isotermas, efectivamente. Las isotermas, o sea, la primera cuestión importante es que yo asumo que el gas que tengo dentro de mi émbolo es un gas ideal. Entonces, si es un gas ideal, P por B es nRT. Entonces, si la temperatura es constante, la presión es una constante dividido el volumen, o sea, es una hipérbola. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es una hipérbola, una dada temperatura, y si cambio la temperatura, bueno, voy a tener otra hipérbola, porque esa constante es distinta. Entonces, fíjense que en una expansión adiabática voy de una hipérbola a la otra. Ese es el proceso adiabático. ¿Ok? Y yo quiero estudiar este proceso. Quiero, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuánto vale el trabajo que hice? ¿Cuánto vale? Sería el área debajo de la curva entre Efectivamente, esos dos puntos. el área debajo de esta curva, dada por esta curva que está acá, que no sé cuál es. ¿Ok? O sea, Eso es lo que es quiero. la misma integral que definimos antes, pero ahora no tenemos ninguna información como para sacar y tener una fórmula linda de trabajo, digamos. Todavía no. Ahora cuando terminemos la clase la vamos a tener, exacto. Es lo que vamos a calcular. Exacto. Yo quiero calcular esta curva que está acá. ¿Está? O la característica de esa curva, ¿cómo es? ¿Está bien? Entonces vamos a hacerlo entre todos esto, porque ustedes ya tienen elementos para discutir esto. Entonces, ¿qué planteo? ¿Qué sé hasta ahora? Es importante, díganme cosas, ya saben, me encanta que digan cosas que están mal porque nos ayudan a todos. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Condiciones iniciales y finales. Sí, eso lo tenés, ¿no? Eso lo tenés. Vos vas de la presión A, volumen A T1, hasta la presión B, volumen B, temperatura 2. Los puntos A y B los tenés. ¿Ok? De hecho, fíjate vos lo siguiente. No te tengo que dar PA, BA y T1. Con que te doy PA y BA, ya T1 lo tenés, porque yo te estoy diciendo que es un gas ideal. O sea, si yo te digo que tengo un gas que voy de PA, BA a PB, ya tenés las temperaturas iniciales y finales. ¿Está bien? Eso lo entienden, está claro para todos, porque es un gas ideal. Si tengo P y B, tengo T.
¿Está? Sí, alguien me quería preguntar algo. Yo no entiendo qué estaría sucediendo, digamos. O sea, ¿Qué estaría ¿por qué? sucediendo? Claro, porque hay dos, o sea, ¿qué es esa curva? ¿Por qué hay 2 puntos? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Variar la temperatura nada más? Yo tengo un gas, variar la No, temperatura. yo estoy agarrando, muy buena la pregunta. Lo que estoy agarrando es, tengo un gas, ¿no? Tengo una cavidad, donde tengo una parte que la puedo mover. ¿Está? A ver, contame vos. ¿Qué te imaginas que hago acá? ¿Qué podés decir? No sé. Con todo esto que yo te dije, a ver, ¿qué podrías decir? No sé, o sea, como que no. Vamos a lo siguiente. Tengo un gas. O sea, acá no tienen que saber nada. Y ya saben, si dicen cosas que están muy mal, está buenísimo para todos. Así que prefiero que digan cosas mal. Tengo un gas en una cavidad a una presión y a un volumen. PA, BA. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Tengo acá. Entonces, ¿qué te estoy diciendo sobre la cavidad donde está metida? ¿Te dije algo sobre la cavidad? ¿De qué es cómo es la cavidad? Pero, ¿hay algo de lo que vos ves en la pantalla ahora que te dice algo sobre la cavidad? No sé, perdón. Pero no importa, si no sabes, obviamente que no, te digo, no tenés que saber. Sí hay algo que te dice, que dice proceso adiabático. No sé. No, para. Proceso adiabático. Si yo voy a hacer un proceso adiabático, ¿qué quiere decir? Es lo que te decía hace 2 minutos. No puede ni entrar ni salir calor. Entonces, mi émbolo tiene que ser un termo. Tiene que ser un termo, ¿ok? Porque no puede entrar calor o salir calor al exterior. ¿Está? ¿Me seguís? Sí. Bien. Entonces yo te digo, vos tenés el termo ahí, el émbolo está en algún lugar, tengo la presión, te digo, la presión del gas es tanto adentro de la cavidad y el volumen es tanto. La presión ahí la volumen. Bueno, entonces ahí sabes la temperatura, ¿no? Porque como además te estoy diciendo que es un gas ideal, tenés la temperatura. Ya lo sabés. Entonces, ok. Entonces ahora vamos a hacer un proceso. Yo quiero lo quiero expandir, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Hago esto, mirame, suponete que acá está el tubo que tiene el gas. Ok, sí. ¿Se entendió? ¿Entendiste? Bueno, ahora vamos a explicárselo a todos. Contestame esto, a ver. ¿Yo ahora qué agarro? ¿Agarro el émbolo y hago así? Ponele que el émbolo quiere decir que tiene una parecita y agarro la pared y la muevo así rápido. No sé, no. ¿Por qué no? Porque hay una curva, digamos, no es que hay un punto. Muy bien, porque yo estoy estudiando este proceso. Si este proceso es cuasi estático, porque estoy mostrando que el tipo está en todos puntos de equilibrio, entonces lo tengo que hacer muy lento. Perfecto. Si no, si lo hago rápido, bueno, no puedo, no existe esta curva, sería una situación de no equilibrio. Como voy a estudiar esta curva, lo voy a hacer lentamente. ¿Está? Bueno, hasta ahí creo que esto era lo que no entendías. ¿Ok? Entonces ahora digo, proceso adiabático, gas ideal y expansión. Eso es lo que tengo que estudiar. Entonces hasta ahora, ¿qué aprendimos? Solamente. ¿Qué es lo único que vimos hasta ahora? Mayormente. ¿La primera ley? La primera ley, muy bien, vimos la primera ley. Y entonces, vamos a pensar entre todos la primera ley para este proceso. Entonces, esa es la primera ley. ¿Ok? Esta es la primera ley infinitesimal. ¿La puedo hacer infinitesimal? Sí, porque es cuasi estático. Eso. Muy bien, porque yo estoy estudiando toda esta curva. Estoy estudiando esta curva, estoy aprendiendo un proceso cuasi estático. Entonces,
justamente estoy viendo desde un punto una pequeña variación infinitesimal. Muy bien. Vamos bárbaro, me encanta. ¿Qué puedo decir acá? Estoy acá, esta es la primera ley, no solamente que la di vuelta, ¿no? O sea, digamos, puse la energía de un lado y el calor del otro, pero es lo mismo. Bueno, ¿qué hago ahí? ¿Qué más? Ahora, ¿qué puedo decir? No varía el calor. DQ es 0. Muy bien, el calor es 0, porque dijimos que es un proceso adiabático. Vamos, perfecto, el calor es 0. Bueno, pará, ¿qué más puedo decir? Ahí ya dije algo, capaz que alguno lo vio. El que no vio, ¿qué más puedo decir? Supongo que algo sobre el trabajo. ¿Qué ¿Cómo puedo varía la decir presión en sobre? función del trabajo? Pará. En función del volumen, digo. ¿Qué puedo decir sobre el trabajo? O sea, Decime. no sé si usar lo que estamos veniendo usando hasta ahora, que es igual a la presión por el diferencial de volumen. Bueno, Porque pará, acá es quédate otro ahí. tipo de proceso, ¿no? No, porque es otro tipo. Ah, Yo cuando ok, te dije el entonces trabajo, no, ahí vas a la tecla, das en la tecla. ¿Qué condiciones se tiene que cumplir para que el trabajo sea PdB? es un proceso cuasi estático. Exacto. ¿Y estamos en un proceso cuasi estático? Claro, ok, sí. Perfecto, muy bien. Vamos con eso. Perdón, hay algo Ya, que quizá a mí todavía no me quedó del todo claro. dale. Exactamente. No entiendo, o sea, nosotros en este proceso estamos dejando variar la temperatura y que no Claro, sea la constante. temperatura, sí, la temperatura hará cualquier cosa. O sea, acá Ok, varía la ok, presión, ok. varía todo, digo. Ok, sí, bárbaro. Está. Entonces, acá me acabas de decir algo del trabajo, el diferencial de trabajo es PdB, perfecto. ¿Podés decir algo más? Nadie puede Que va a decir nada ser más. igual a, o sea que el trabajo que yo le entregue va a ser menos el cambio en la energía interna. Sí, está bien. O sea, hasta ahora, pero eso es lo mismo, esto me lo está diciendo, o sea, hasta ahora me dijeron dos cosas. Este DQ es 0, porque es un proceso adiabático. Este DW es PdB. Bueno, perfecto. Fíjate que acá usamos Tenemos ese. una forma, ¿De qué? perdón, tenemos una forma de la variación de energía interna que habíamos definido que dependía solo de la temperatura y era Muy el CD. bien, muy bien. ¿Cómo? Exactamente, porque es un gas ideal. Fíjate que todavía que DQ es 0 es que es adiabático. Que DW es PdB es que es un proceso cuasi estático, que es asumir que voy por una curva acá. Pero todavía no sé que es un gas ideal. Y ahí es lo que me está diciendo. Si es un gas ideal, la variación de energía no es cualquier cosa. La variación de energía es CB por DT. Porque la energía de un gas ideal solo depende, acordate de la clase pasada, voy a irme un poquito, es esto que está acá. La energía de un gas ideal es CB por T, que es lo que sacamos del experimento de Joule. Bueno, entonces... Perdón, pero acá no es a volumen constante la transformación. No, pero siempre, digamos, no tiene nada que ver. Siempre vale la energía es una constante por la variación de temperatura. ¿Ok? Sí, está bien. Esa es la constante que en este caso es CB. Creo que entiendo la pregunta, no sé si la estoy entendiendo bien, pero me parece que estamos diciendo Claro, eso. o sea, la pregunta era ¿por qué se ve si no estamos a volumen constante? Pero no Bueno, importa, eso habría que ir, ya eso si querés sabemos. ahora volvemos a la clase pasada y vemos por qué terminamos diciendo eso. No, por eso, esa es la respuesta a mi pregunta, que es porque ya sabíamos que era así por lo anterior. Lo que yo preguntaba es por qué era CV si esta transformación no es a volumen constante. Pero es porque no importa, porque siempre el cambio de energía interna es CV por delta T. Ok, exacto. Bueno, entonces fíjense que llegué hasta ahí. Llegué hasta esta ecuación que está acá. Ahora, esta ecuación que está acá, ¿no? Miren todos esta ecuación que está acá, lo que estoy mostrando con el cursor. Esa ecuación, ¿la puedo integrar? Si reemplazás la fórmula de la presión, sí. ¿Puede ser? Muy bien. Acá no, porque acá, digamos, esta parte sí la podés integrar porque esto es una constante, integrar te queda la variación de temperatura. Pero la presión depende del volumen, acá no la podés integrar. Pero efectivamente, si acá, en vez de poner P de espejo del gas ideal, despejo la presión
en términos de la temperatura y el volumen, voy a llegar a esto que está acá. Y ahora, fíjense que esta ecuación sí la puedo integrar, porque acá la temperatura es constante, ¿ok? Entonces acá esto no cambia. Perdón, la temperatura no es constante, perdón. La temperatura la paso dividiendo acá, y todo este factor depende de la temperatura, y todo este factor depende del volumen. Perdón que me mareé. ¿Ok? Esto lo hago acá, así. ¿Ok? ¿Ahí lo ven? Sí. Y ahí le voy a poner un nombre a esta constante, porque es horrible, digamos, NR sobre CB, lo voy a llamar gamma menos 1, donde gamma voy a llamar al CP sobre el CB. ¿Ok? Entonces esta ecuación me queda así escrita. Integrar, esta ecuación es muy simple, porque integro de este lado y ¿qué me da? Esto lo paso a este lado e integro, ¿qué me da? La integral de dt sobre t, eso es el logaritmo de t. La integral de db sobre b es el logaritmo de b. O sea que integro esta ecuación y obtengo eso que está ahí. Pero además, fíjense que puedo sacar algo más, porque acá puedo el gamma menos 1, ¿qué puedo hacer con la propiedad del logaritmo? Pasa al exponente. Y la suma de dos logaritmos es el producto. O sea que ahí lo que llego, que durante ese proceso adiabático, T por el volumen a la gamma menos 1 es constante. ¿Ok? Esto que está acá, esta relación de constancia que está acá, es lo que me va a definir esa curva que estoy buscando. Obviamente que si uso la ley de los gases ideales, la puedo escribir esta ecuación, en vez de que esté T y B, esté P y B, o, bueno, hasta ahí. ¿Ok? Entonces, esta ecuación que está acá, P por B a la gamma, si yo despejo P en función de B, esta es esta B a la gamma, o sea, es esta curva que está acá. Y acabo de, o sea, P por B a la gamma es constante durante toda esta transformación. ¿Ok? O lo mismo que es lo que estaba escrito ahí, que es con la temperatura. T por B a la gamma menos 1. ¿Ok? Entonces, en un proceso adiabático, en una expansión o en una compresión adiabática, de un gas ideal, va a ser constante estas relaciones que acabo de mostrar. Bueno, esto que está acá. Entonces, ahora vayamos a calcular el trabajo. Entonces dijimos que el trabajo es menos la variación de energía, que es menos CB por dt para un gas ideal, ¿okay? Esto es lo que ya usamos. Y bueno, integrar esto es trivial, porque esto es la variación de temperatura, o sea, esto es CB menos CB por la variación de temperatura, que es T1 menos T2, donde T1 es el final, y al revés, digo, T2 es la temperatura final y T1 es la inicial. Y ahí, usando la ley de los gases ideales, en vez de poner T, puedo poner P y B, para que me aparezcan P y B, ¿ok? En vez de poner T1, pongo P1 y B1, que en realidad acá está mal, porque en realidad P1 y B1 yo le llamé PA por BA, y 2 es PB por BB, y acá me aparece CB por NR, y esto lo cambio por la constante, y acá tengo el trabajo, ¿ok? Para un proceso adiabático de compresión o de expansión. ¿Ok? Tengo una consulta. Sí. Vos ahí estás usando la notación de diferencial inexacto, ¿no? Claro, Porque sí. yo había leído que el diferencial inexacto no lo puedes integrar de manera que te quede el estado final menos el inicial, ¿puede ser? Claro, eso es lo que vimos en la clase pasada, que vos no, digamos que el trabajo, yo voy de un punto a otro, el trabajo no es una diferencial exacta, depende del camino por el que fui. La energía es una diferencial exacta y depende nada más que del estado final e inicial. Es lo que vimos cuando Lo que integraste pasa ahí es,
Y lo que pasa es que yo acá lo estoy integrando, porque al suponer que, cuando yo supongo que tengo un gas ideal, estoy igualando en este proceso, como el calor es cero, la variación de energía es igual a la variación de trabajo. Y la variación de energía es CB por dt. O sea que en este caso sí puedo hacer esa integral, pero eso no quiere decir que el trabajo no dependa. En este caso puedo hacer la integral porque estoy en este proceso particular. No sé si contesta tu pregunta. O sea, yo no puedo definir una especie de energía-trabajo, algo que depende del inicial y final. Depende del proceso. Lo que pasa es que en este caso yo estoy definiendo cuál es el proceso. Yo te estoy diciendo cuál es el proceso. No sé si se entiende. Perdón, a mí No. me quedó eso, pero no sé si lo que está Déjame preguntando que te lo Tomás. digo acá porque es importante que te quede claro eso. Mira, si yo voy desde este punto, vos ves mi cursor, ¿no? Voy de este punto a este punto. ¿Ok? Desde este punto a este punto, ¿no? Voy a dar una transformación. ¿De qué manera puedo ir de este punto a este punto? Y de infinitas maneras, ¿no? Infinitas. Podría, qué sé yo, mantener la presión constante y hacer un salto de volumen. Podría hacer un salto de presión y después mantener el volumen constante. Tengo montones de maneras. ¿Ok? Todas esas maneras tienen distinto trabajo. ¿Ok? El trabajo que hice en cada una de esas es distinto. ¿Eso estás de acuerdo? ¿Estás ahí? Hola. Hola, ¿me seguís ahí o qué pasó? Creo que se le cayó a él, Creo que justo se que le te había fue. preguntado. Bueno, ¿qué hago? ¿Sigo o...? ¿Te puse la pregunta mientras? Sí, dale. Entonces el diferencial de trabajo es a su vez P por delta B y menos CB por delta T y... No, lo que digo es esto, no, a ver, voy a terminar la explicación que le estaba diciendo a él, pero me parece importante para todos. Dale. Si yo te pregunto, ¿cuánto vale la variación de energía si voy de acá hasta acá? De PA, de un estado que está caracterizado por una presión PA, BA, a un estado que está caracterizado por un PB, BB. La variación de energía es independiente por donde vayas. Es una función de estado. Vos podés ir por donde vos quieras y la variación de energía es la misma. El trabajo no es el mismo. Depende del camino por el cual vos vayas. Lo que pasa es que yo acá, como estoy definiendo cuál es el proceso, ahí puedo hacer la integral porque estoy diciendo cuál es el proceso. ¿Ok? Estoy diciendo que voy por este camino. Estoy yendo por este camino. Entonces ahí puedo calcular el trabajo, que es el área debajo de la curva. Pero si voy por este camino, que te estoy mostrando acá, el área debajo de la curva es otra. ¿Ok? Acá estoy metiendo más información. O sea, cuando yo te digo, voy de un punto a otro, la variación de energía es independiente por cómo fui. No tengo que asumir qué proceso es, nada. La variación de energía es independiente. El trabajo y el calor sí dependen del proceso, pero yo acá te estoy diciendo cuál es el proceso, tú lo puedes calcular. No sé si Perdón, fui claro. se me Sí, cortó, se me acabó la batería de la computadora, entonces me fui un rato y recién volví, no terminé de escuchar todo lo que habías dicho. Bueno, ¿querés que te lo O sea, repito? me complicaba que veía ahí que estaba escrito como un diferencial inexacto el dt y después lo integrabas como la diferencia entre los dos puntos. Sí, porque Pero sé cuál es el proceso. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Si yo te pregunto a vos, ¿cuánto vale la variación de energía para ir de este punto que estoy mostrándote con el cursor a este punto? Vos ahí no me tenés que decir qué proceso estás haciendo. La variación de energía es la misma independiente por cómo vayas. Vos podés, por ejemplo, mantener la presión constante y hacer un salto de volumen, hacer un salto de presión y mantener el volumen. Podés ir como quieras. La variación de energía es la misma, es una función de estado, depende del estado inicial y el estado final.
Pero el trabajo y el calor son estas diferenciales inexactas. Depende, el trabajo no es el mismo si vos vas, como te muestro el cursor, que si vas así o si vas por un proceso adiabático. Lo que pasa es que en este caso, yo estoy integrando, porque estoy diciéndote cuál es el proceso, yo estoy diciendo, yo estoy yendo por acá. Entonces vos podés integrar. Y entonces ahí podés calcular la variación de energía, igualarla con ese trabajo, porque el calor es cero. ¿Ok? No sé si fui confuso, pero sí, No, yo todavía tengo que dar un par de vueltas más, me parece, pero pero esto es bueno. muy importante, está buena, esto es muy importante que lo tengas claro, que la variación de energía es una diferencial exacta, o sea, la variación de energía es independiente del camino que vos vayas. Vos podés ir por cualquier camino, la variación de energía es la misma. Ahora, el trabajo y el calor dependen del camino y se van a acomodar para que uno menos el otro dé la variación de energía que es la misma independiente del camino. Ese es el punto. Pero son diferenciales inexactas porque dependen de qué camino haces. No es lo mismo el calor o el trabajo yendo por acá, que yendo por acá, que yendo por acá. Diego, Sí. perdón, yo te hago una pregunta para ver si estoy entendiendo bien lo que decís de esto. O sea, si yo digo que la energía es es diferencial exacta, pero no defino qué es lo que está pasando con el calor y con el trabajo, o sea, alguna de las dos, como que las dos pueden estar haciendo cualquier cosa, entonces no puedo asegurar de que sean exactas, digamos, eso sería un poco, acá fijaste el No, calor, dijiste que cero, no son exactas. Claro, o sea, no son exactas. pero si Efectivamente, yo por ejemplo, dependen del camino, pero yo acá estoy diciéndote sí, cuál es el camino. Si te estoy claro, diciendo cuál es el camino, la podés calcular. y Fíjate, entonces acá si yo, te estoy diciendo que un camino donde el calor es cero, entonces justamente ahí el trabajo va a ser igual a la variación de trabajo es la variación de ahora, energía. si yo definiese, claro, no, perfecto, pero ponele que si yo de repente digo, no sé, el calor es, no sé, es una constante distinta de cero, por ejemplo. Ahí, o sea, eh, el trabajo sería El yendo, trabajo se va a acomodar para que la variación de energía sea lo que tiene que ser, que depende del estado final e inicial. y ahí te quedaría exacta también, La o ya energía no. siempre es exacta. La No, energía es una... No, no, claro, porque justamente depende del camino. Me estás diciendo cuál es el camino, que es lo que ok. estoy haciendo. Estás definiendo cuál es el camino. Es decir, el calor vale constante, estoy diciendo quién es el proceso. Estoy diciendo, yo voy de este punto a este punto por este camino. Ok, ok. Y ahí hablamos de energía, de calor y de presión. ¿Y qué pasa con la temperatura? No, varían, acá varían todo. Acá varían Ah, las tres. es Fíjate que justamente, inexacto. mirá, fíjate que vos en este camino, por acá, la temperatura varía, la presión varía y el volumen varía. Es un proceso que, digamos, varían las tres, pero se acomodan de manera que P por B a la gamma es constante. Claro, me refería al diferencial, porque decías, el diferencial de la energía siempre es exacto, mientras que los demás No, no. O sea, la variación de energía sí la energía es una función de estado. Depende del estado final y el inicial. O sea, es que sí, es la variación de ah, energía, digo, acá estoy diciendo voy por acá. La energía va a ser la misma, vaya por acá o vaya por cualquier camino. está bien, porque en este caso solamente depende de la temperatura, ¿no? La energía. Aparte, para un gas ideal depende solo de la temperatura, sí. Ok. Bueno, Denle Espera, vuelta, esto igual. Sí, decime. una consulta. O sea, nosotros en este proceso, digamos que el calor vale cero, la diferencial de calor vale cero, constante, el calor. El calor, digámoslo bien para que se entienda a todos. El calor que absorbe, o sea, yo meto al gas dentro de una cavidad que no puede entrar ni salir calor. Entonces el gas no recibe ni entrega calor.
No hay, Claro. no hay transferencia de calor. Porque Claro. está aislado. ¿Ok? Está dentro de un termo. Un termo ideal. Claro. Y ahí se produce ese gráfico que vos dijiste, que pasa de una temperatura a otra temperatura y a otra, de un isotermo a otro isotermo, Sí, con esa curva. sí. Pero lo que yo no entiendo muy bien es si vos hubieras hecho otra curva, igual sigue valiendo de que la diferencia de energía es igual a la diferencia de trabajo. No. Claro que no. El diferencial Claro de que energía es no. igual al diferencial de trabajo. Claro que no. O sea, digamos, si yo te agarro, si voy por cualquier. Fíjate, esta curva se caracteriza porque la variación de energía es igual como es adiabática, es igual al trabajo. Es la variación de trabajo. Claro. Si voy por cualquier otra, la variación de energía tiene que ser la misma. Así que cualquier otra que vaya tiene que haber variación de calor y de trabajo. Claro. O sea, si vos vas por esa. O sea, porque no hay variación de calor, tenés esa curva. Exacto. Exacto. Perfecto. Sí. Perdón, Diego, Sí. ¿te puedo hacer una consulta que es estrictamente de notación de la última diapositiva? Sí, me vas a decir que algo puede estar mal, a ver, decime. No creo que sea. No, esta no, la siguiente creo que es. Esa. ¿Está? Que yo, sí, ahora que entiendo que estás explicando que delta U es un diferencial exacto, no entiendo por qué tiene la misma notación que los que son inexactos. Eso es lo que a mí me estaba confundiendo más. ¿Tendría que ser DU o esa notación es válida para ambos diferenciales, sean exactos o inexactos? No, esta notación es válida para este proceso adiabático. O sea, yo tendría que poner acá la variación de energía con una rayita acá, que es una diferencial inexacta. Y acá tendría que estar el calor. Pero el calor es 0, entonces me quedan estas dos igualadas. Pero es en este caso, porque yo estoy sabiendo quién es el proceso. Es lo que les estoy diciendo. O No, sea, yo recuerdo que habíamos... Perdón, digo, yo recuerdo que habíamos usado esa notación de una delta cuando hablábamos del calor, por ejemplo, y yo entendí que esa era la notación de diferencial inexacto y que la letra D de nuestro abecedario era la del diferencial exacto. Sí, puede ser que ¿Puede acá, ser? digamos, en realidad en la mayoría de libros la diferencial inexacta es la delta esta con una rayita. O sea, no, porque, ojo, a ver, no, pero esto está bien. O sea, la única diferencia, yo podría poner el diferencial con esta delta y el inexacto con una rayita así cruzada. Usan en general los libros. ¿Qué me Claro, decís que pero usa? esa que estás usando ahí es la de inexacto, que tengo entendido. Entonces, ella lo que dice es que si la energía es un diferencial exacto, debería tener la otra D, la normal, la común, digamos. No. La D, bueno, es que es lo mismo. La D es cuando hago una derivada sobre una función que depende de una sola variable. ¿Ok? Mi En duda era realidad, cuál era el diferencial exacto y cuál era el inexacto. Ese sería entonces el... yo no estoy haciendo, en lo que yo puse en estas transparencias no hago una diferencia. En general en los libros, ponele que un diferencial le pongo con una D, ese es el exacto y el inexacto es con una barra. O le puedo poner esta delta, es lo mismo. De hecho, en la mitad me parece que cambié y puse una D a ambos. Pero si Claro, quiero poner... toda mi Sí. pregunta iba porque yo interpreté el DT de ahí como inexacto también. Por eso venía mi duda. Pero es exacto. Bueno, lo que pasa es que el dt no es una función de estado, ¿no? El dt es una variación. Yo estoy haciendo una variación acá. O Igual sea, me parece, en realidad... me parece que la diferencia la pones después cuando pones que delta W pasa a ser W directamente. En cambio, el otro diferencial de U pasa a ser CB por delta T. Ahí ya se ve que uno es inexacto y el otro es... Bueno, me parece que acá no está, o sea, acá no ves que es inexacto, ¿no? Porque acá decís el trabajo depende de la variación del el T final y el T inicial. ¿Y por qué no puede ser que
el trabajo en cualquier proceso dependa solamente de las temperaturas iniciales y finales. Acá esta fórmula te diría, no, bueno, pero acá el trabajo es exacto, porque depende de una característica final e inicial. Pero lo que pasa es que yo te estoy diciendo quién es el proceso acá. Ok, sí. Claro, ¿Entendés? sí. O sea, no es un problema de nuevo, vos podés ponerle una D o una, pero cuando diferencian en los libros de termodinámica, fíjate por ejemplo el Swensen, exacto e inexacto es, vos le pones D, al otro le pones D con una barrita cortada. O sea, al trabajo y al calor le ponen D con una barrita cortada. Es eso la diferencia. Yo no le puse eso, pero es lo mismo. Profe, para entenderlo yo, esta parte, porque me está un poco confundiendo. Una diferencial inexacta, lo que pasa es que necesitas sí o sí conocer el camino para poder integrarla, ponele, y la diferencial exacta, no, solo con el punto final inicial ya tendrías. Sí, exacto, es esto, ¿no? Es lo que vimos hace un par de clases. Ah, perfecto. Listo, Para que te lo muestro. Dale. Yo tengo una función de 2 variables, ¿ok? Y tengo una diferencial. ¿Ves? Acá la puse con una D. ¿Ves? Sí. Tengo una diferencial de una función. Ahora, esta función, ¿ves que dice? Siempre se puede integrar esta, pero va a depender del camino de vos como la integres. ¿Ok? Claro. Si yo te digo una diferencial, te doy F y te doy G, vos la podés integrar, pero depende del camino. Claro, eso sería inexacto. Ahora, claro. hay un tip, si depende del camino, eso es lo que se llama diferencial inexacta. Si no depende del camino y depende solo del punto inicial y final, eso es lo que se llama una diferencial exacta. Que es lo que les mostré acá, por ejemplo. Si yo te digo, tengo una función cuyo diferencial es x de x más x de y. Bueno, esa función, ¿es exacta o inexacta? Y bueno, acá les mostré, yo quiero ir de este punto a este punto. Fui por 2 caminos distintos y te vi que daba distinto. Entonces, esta no es una función exacta, porque depende del camino. ¿Okay? Acá te mostré 2. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué característica tiene que tener una función para ser exacta? Y bueno, es las derivadas cruzadas, ¿ok? Que es este teorema que puse acá. Bueno, está bueno que pregunten todo esto y que se les... Igual estas cosas van entrando a poco, ¿eh? O sea, no... Digo, pero está buenísimo que... Bueno, entonces ahora, ahora que aprendimos esto, ¿no? Que vimos este proceso, vamos a usar esto para estimar algo y la estimación no es muy mala, que es una pregunta, es ¿cómo depende la temperatura de la atmósfera con la altura? ¿Ok? O sea, ustedes saben, ¿no? Que no sé, la mayoría seguro viajó en avión. Cuando voy en avión, les marca ahí en la pantallita, les dice cuál es la temperatura, y hay en general no sé, a los 10.000 metros hay, no sé, menos 50 grados, no sé, digamos, baja muchísimo la temperatura. Entonces, fíjense, vamos a ver si vamos a estudiar un poquito ese proceso. ¿Ok? Vamos a ver una aplicación de la expansión adiabática. Entonces, supongamos que tengo un tubo, o sea, agarro una sección, ¿no? En la atmósfera, de aire de la atmósfera, y quiero ver entonces cómo depende la temperatura con la altura. ¿Ok? Yo sé cómo depende la presión con la altura. ¿Está bien? ¿Cómo depende la presión con la altura? O sea, si yo tengo una presión acá a la altura h, ¿cuánto va a ser la presión en la altura h más delta h? O sea, va a haber una variación de dP, ¿y cuál va a ser ese el dP? Bueno, eso es Pascal. ¿Ok? Eso ya lo vieron. O sea, ustedes saben que la presión en un punto, ¿ok? Es la presión en otro más ρ por G por H. ¿Ok? Eso es la relación de cómo depende la presión con la altura en la atmósfera, ¿no? Es eso que está ahí. ¿Ok? La variación de presión, este dP, es menos ρ por G por delta H. Esto es Pascal. ¿Ok? Bueno, pero eso obviamente que ahí no. Yo quiero, de nuevo, mi objetivo es ver, lo que yo quiero ver es cómo depende la temperatura con
la altura, no la presión. Pero bueno, voy a suponer que mi gas en la atmósfera es un gas ideal, ¿ok? Que ya sabemos, ya lo vimos, que no es una mala aproximación para un gas diluido, ¿ok? Puedo pensar que el gas de la atmósfera es un gas ideal. Entonces, bueno, fíjense que acá aparece ρ, que es la densidad. Entonces, simplemente yo sé que un gas ideal es P por V en RT, esta es la ecuación de estado. Y en vez de poner N, pongo la masa sobre el peso molecular. Ese es el número de moles. ¿Ok? ¿Para qué hago eso? Porque quiero que me aparezca la densidad del gas. Entonces, simplemente, si yo paso este volumen dividiendo, me aparece la densidad. ¿Ok? La densidad, o sea, bueno, la despejo de acá. ¿Ok? La densidad va a ser este peso molecular por la presión, por el número del R, número del gas ideal, por la temperatura. ¿Ok? Hasta acá no hay nada raro, ¿no? Simplemente quise, como acá aparece la densidad, quise meter en los gases ideales, en la ecuación de gas ideal, que aparezca la densidad. Bueno, entonces, meto la densidad, la meto acá, en la ecuación de Pascal. Perdón, ahí. ¿Ok? Metí Pascal. Y ahora, fíjense que ahí, obviamente, ahí me apareció la temperatura, me apareció la presión, pero bueno, sigo teniendo una variación de presión, y yo lo que quiero es la variación, yo quiero ver la variación de temperatura. Entonces voy a suponer algo, digamos que obviamente es una aproximación bastante importante, bastante grande, que es suponer que, digamos que hay en la atmósfera hay unas corrientes que llevan el gas, digamos que el gas sube y después baja y se expande, sube, y esas corrientes, voy a suponer que el gas, la transformación del gas es adiabático, porque voy a suponer que el gas es un mal conductor del calor. ¿Okay? Como le digo, es una aproximación. Entonces voy a suponer que la conexión es adiabática en este tubo. ¿Ok? Entonces, si tengo una transformación adiabática, tengo esto, T por B a la gamma menos 1 es constante, o P por B a la gamma es igual a constante, o T por P a la 1 menos gamma sobre gamma es constante. Estas son las tres maneras, o sea, yo deduje una y después metiendo la ecuación de gases ideales obtengo la otra. Estas son las tres maneras de ver la ecuación de gas ideal. Pero entonces yo quiero meter acá, quiero sacarme de encima la presión y quiero que me aparezca la temperatura. Entonces lo que voy a hacer es diferenciar esta tercera ecuación. ¿Ok? Si yo hago un diferencial, diferencio esta ecuación, voy a llegar a esto que está acá. Que dt sobre la temperatura es igual a gamma menos 1 sobre gamma dp sobre t. ¿Ok? Simplemente hago una diferencial de esta ecuación que está acá. O sea, la constante me da 0 y diferencio estas ecuaciones. Y me da eso que está ahí. Entonces, fíjense que acá sí tengo dp sobre p como función que de dt sobre t. Y fíjense que acá me aparece, si yo en esta ecuación, que es la que llegué usando Pascal, si paso el p para acá abajo, tengo dp sobre p. Y eso lo puedo cambiar por dt sobre t por gamma sobre gamma menos 1. Y obtengo esta ecuación que está acá. ¿Ok? No sé si lo ven. ¿Ok? Y fíjense que llego finalmente a lo que estaba buscando, que es cuál es la variación de la temperatura con la altura. ¿Ok? ¿Se entendió lo que hice? Es muy simple. O sea, lo que hice fue, parto de Pascal, meto gas ideal y meto transformación adiabática. Y llego a esto que está acá. Llego a la variación de la temperatura respecto de la altura. Y me da gamma menos 1 sobre gamma, G por
el peso atómico, el peso molecular, perdón, dividido el número R. Entonces, la pregunta es, esto está, digamos que esta estimación, ¿qué me da? Bueno, metamos los valores. Calculemos esto. Voy a suponer que el gas es diatómico. Entonces este gamma es 7/5. Bueno, G es la gravedad, M es el peso molecular del aire, y el R es eso que está ahí. Meto todo eso que está ahí y obtengo, déjenme llegar, eso que está ahí. Me da 9,8 menos 9,8 grados Kelvin por kilómetro. ¿Ok? O sea, lo que me está diciendo es que baja 10 grados por kilómetro, cada 1000 metros. ¿Ok? Y entonces, vamos a ver si esto es cierto. Esto que les estoy mostrando acá es cómo varía la temperatura con la altitud, en función de los kilómetros. ¿Ok? Temperatura versus altitud. Entonces, fíjense que en la Tierra, supónganse que ahí tenemos, no sé, 20 grados. Y fíjense que en la troposfera, que es donde yo estoy suponiendo, en 10 kilómetros bajó menos 60 grados. ¿Ok? Acá me daría más o menos 100 grados. Menos 100 grados en 10 kilómetros. O sea que me da del orden de más o menos, acá va, de acuerdo a esto, baja 6 grados por kilómetro. Acá me dio más o menos 10. O sea, obviamente, lo que dice acá, no da tan mal. ¿Ok? Fíjense entonces que simplemente asumimos que tengo gas ideal, transformación adiabática y Pascal. Lo que más pesa ahí es el proceso adiabático, ¿no? Para que dé distinto. ¿Y por qué dijiste que lo podemos considerar? ¿Porque el aire no es un buen transmisor de calor a esa altura o en general? Bueno, porque aparte vos estás suponiendo un proceso cuasi estático que de hecho no lo es, ¿no? Acá hay unas corrientes que llevan y traen. O sea, acá estás aproximando un montón de cosas, ¿no? Estás aproximando. Es como el gas, lo que haces es, hay corrientes que lo suben, ¿ok? No necesariamente es algo que ocurre lentamente, lo suben, se expanden, después lo bajan, se comprime, ¿entendés? Y bueno, es un proceso que no es casi estático, no es realmente adiabático. Ahora. Pero el sistema para considerarlo adiabático, ¿cuál sería? Digamos, todo el aire de la atmósfera y ¿qué estoy considerando? ¿Que no hay transferencia de calor con lo que está por fuera de la atmósfera? ¿Cómo sería? O sea, ¿qué es lo que me dice que es adiabático? Y estás pensando un volumen de gas, estás pensando en la transformación de ese, decís, yo agarro ese volumen de gas y lo llevo arriba. Estás pensando en esa transformación. ¿Okay? Como un diferencial de gas dentro de la atmósfera. Sí, como claro, un pedazo de gas que va y sube, pero claro. Es una aproximación, obviamente. O sea, estás suponiendo que el gas también, que esa transformación es adiabática, cosa que... pero no da mal, fíjate que no da tan mal. Ahora, la pregunta que no sé cómo contestarla, en realidad estaría bueno mirarlo, es cómo podría mejorar esa aproximación. ¿Qué elementos? ¿Ok? Y bueno, ahí sería un proceso dinámico, ¿no? Tendría que sería un proceso del no equilibrio. O sea, no. Eso es una cosa que nunca la vi. Podría tratar de buscar, a ver cómo hago para mejorar la aproximación. Diego, tengo una consulta. Sí, déjame una cosa. En realidad, déjame una cosa. Tengo entendido que a partir de los 100 kilómetros. Sí. Espera, una cosa que quiero dejar de grabar así no se hace infinito. Pará, uy. No, pará, cancelar. Estaba por ir a la...